Que ustedes ya deben conocer y otros un poco más de actualidad, así que disculpen si hay cuestiones que son, digamos, como eso, elementales o básicas de economía, pero traté de pensar un poco, me contaban las cosas que ustedes estaban discutiendo, cuáles son los temas de interés. Entonces, nada, es una guía sobre esta base, vamos discutiendo, vamos intercambiando, preguntando y interviniendo todo, ustedes interrúmpanme. Cuando me propusieron hacer la clase, pensaba distintos ejes. También me comentó Marce que ustedes ya tienen la ley bases y que deben haber estado mirando el RIGI, que es un tema bastante novedoso y que es, digamos, da en el clavo un poco con pensar a largo plazo cuál es la apuesta que tiene el gobierno de Javier Milei y las contradicciones que tiene y algunas, digamos, algunos problemas quizás económicos que hoy están latentes, pero que también quería traer a colación que no tiene que ver tanto con ambiente, sino con problemas del desarrollo económico. Y bueno, nada, lo que leyeron del RIGI, ¿qué les pareció? Es un texto largo, denso, varios artículos. ¿Qué impresión les dio? No sé si me llegado a hablarlo mucho porque yo sé que se lo puse en cátedra, pero por ahí no. No, la sentencia del amparo del CGT contra la ley laboral. Uno era ese. Del capítulo de la ley bases, de la reforma laboral. Sí. Okay. No, leí. Bueno, el RIGI es el último título, digamos, que tiene la ley bases. Ustedes saben que se trató en paralelo tanto la ley bases como una reforma tributaria, pero las dos son parte de un mismo paquete de leomios de reformas que intentaban sentar las bases, como bien se llaman las bases, de una ofensiva neoliberal en nuestro país. Y el RIGI es algo bastante, digamos, como decía, novedoso, para que cuando lo miren van a ver que es un texto horrible, porque eso, como más que una ley, parece como un proyecto, como un plan, ¿no? Que le presentan a una gran empresa diciéndole, a ver, tengo esta propuesta para vos que tiene estas condiciones, este esquema reclutativo. Si charlamos que Sí. uno que está acostumbrado a leer leyes, es una cosa horrible porque hay artículos que son páginas y páginas. O sea, un artículo puede durar 4 páginas, por ejemplo. Es primero una pésima técnica legislativa, además dentro de eso mezcla un montón de cosas, pero además de eso se nota desde dónde está escrito. Por ahí con esto estoy adelantando cosas que estaría bueno que ustedes puedan ver, pero me parece que es importante hacer hincapié en eso. Cuando uno lee una ley, dice, bueno, esta ley prescribe tal cosa, dice tal cosa, puede ver ahí los conflictos de intereses, puede escudriñar y empezar a ver objetivos, conflictos de intereses, pero acá es como una cosa monolítica, dicha desde un lado, y se nota que ese lado es el lado de los negocios y de las corporaciones. Porque ahí les invito a que miren qué rol ocupa el Estado en ese relato. En definitiva, la ley es un relato también, ¿no? Pero, ¿cómo queda el Estado? O sea, ¿qué dice el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? Es realmente, como se dice, horrible. No, sí, por ahí también tiene mucho de derecho tributario, obviamente, es un lenguaje más propio de los contadores, me parece, y en ese sentido es bastante tedioso en cuestiones muy técnicas, incluso para quienes somos economistas, pero lo que sí me parece importante, o sea, si bien son muchos artículos, no vamos a estudiar artículo por artículo, yo quería hacer un análisis más bien transversal. Y acá les traje, para iniciar la presentación, este de acá arriba es una explotación ¿de qué tipo? ¿Por qué no tiene el pico normal? Porque es el fracking, perfecto. Es vaca muerta y ahí abajo hay un barco
que es el que va a ser la licuefacción de gas natural, ¿sí? El tercer proyecto aprobado del RIGI, que ustedes saben, estuvo toda esta disputa entre Buenos Aires y Río de Janeiro para ver dónde se va a situar la planta que licúa gas natural para exportar, ¿no? Se iban a llevar el gas de Vaca Muerta y transformarlo ahí y exportarlo. Bueno, finalmente les había adjudicado a Río de Janeiro, finalmente ni siquiera va a ser en Río de Janeiro, y ahora lo que salió es un paso previo, diríamos que es, en lugar de poner una planta, van a traer unos barcos para licuarlo ahí y exportarlo directamente, los van a amarrar el Río Negro, y de eso se trata el proyecto, ¿no? Generar infraestructura para que puedan ir al barco. Bueno, ese es el barco que está ahí. Esto como para tener una cuestión gráfica y no va a haber más fotos, por cierto. Es el más aburrido. Bueno, ¿qué es un régimen especial en materia tributaria? Lo que suena, ¿sí? O sea, uno tiene la ley general, un régimen especial otorga beneficios particulares para incentivar una actividad económica particular, formas de pago distintas, plazos distintos, o sea, condiciones especiales a una forma de pagar o, digamos, aplicar determinado tributo o dirigido a determinadas personas. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver ahora. El RIGI es un régimen especial dentro de una normativa general. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir RIGI? RIGI quiere decir régimen de incentivo a grandes inversiones. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a ese punto. Perdón, lo di por hecho. Lo di por hecho. Es más, me dicen RIGI también, no sé por qué le agregas la U, pero es RIGI, nuestro amigo. Y una cosa más, sí. Los artículos estos están de eso, de la ley bases, o creo que ¿en qué empiezan? Porque quiero empezar a chusmearlo, pero... Es el título 7. Sí, es el, pero ya digo, 160. Para hablar de la técnica legislativa que comentabas sobre la igual toda la ley es la 27742, que es la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el lenguaje albertiano para parecer a Alberdi, sí. Ley 27742, y el RIGI arranca del 164. Hay una norma interesante después cuando repasaba el 163 sobre legislación ambiental en el capítulo de minería, de energía, pero el RIGI específicamente arranca del 164 al 228. Al 228 antes de las medidas fiscales para el título octavo es medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad. Ese es el título del título octavo. ¿El capítulo? Sí, medidas fiscales, el que sigue al RIGI es medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad. Está bueno porque yo traje algunas preguntas que me hice yo y ustedes están agregando otras, así que vamos agregando preguntas para empezar. Por ejemplo, vos decís, el RIGI está en la ley bases y no en la otra ley, que es la ley tributaria. ¿Por qué? Si es un régimen especial tributario. Sin embargo, lo pusieron en la ley bases, porque conceptualmente, ¿no? Me parece que se asocia a esta cuestión alberdiana que decís vos de las bases como punto de partida, como algo más de largo plazo lo pusieron ahí. O sea, no es un régimen especial tributario cualquiera para los próximos 5 años, para los próximos 30 o 40 años, ¿no? Entonces significa una apuesta a largo plazo que están haciendo sectores políticos y económicos en nuestro país. Digo, para enmarcarme eso. Y otra cuestión más es, ustedes saben, el año pasado la ley base se aprobó después de un intento de hacerlo a principio de año y en el marco de una reflexión muy fuerte, en base a un montón de movilizaciones en todo el país, sobre todo acá en el AMBA, contra toda la ley, no solamente por el RIGI, sino por todos los capítulos que tiene laborales, previsionales y demás. Y surgió, quedó a la vista de que se aprobó no solamente con represión, sino también con corrupción. Esto vale la pena aclarar, o sea, estamos hablando de una ley que la legitimidad que tiene ya parte de ser dudosa en el marco de que se sabe que hubo coimas, se sabe que hubo diputados y senadores que estuvieron arreglados, hubo lobby para que aprueben la ley, incluso uno de los senadores hoy está con video captura en Paraguay. Digo, para que entendamos, la
veto. O sea, hay alguien, aprobaron la ley con un margen muy, muy chiquito de votos, y hay una persona que se llevó la plata afuera, lo engancharon, y así es como se sancionó la ley. Digo, parte del aire o de una cosa consensuada, sino de una conflictividad social y política, digamos, que le imprime, que le da esa impronta. Perdón, por ahí que yo sí. voy echando, pero también mientras la releía, hay algo, fíjense, ¿no? Porque todo esto es muy rápido. El DNU 70/23, necesidad y urgencia. Sí. Esta ley aparecía como indispensable, como importantísima para, y dentro de los primeros artículos, yo no sé si en el Power mío, pero no importa, en el 166 como objetivo prioritario de la ley, dice: generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse. Excelente. Ese es el enfoque. Ahora yo les había traído, les pedí el papelito para pasarles una parte muy chiquitita de cómo lo presentó el actual vocero presidencial, candidato a legislador en Capital, Adorni, que dice algo similar. Si ahora lo vamos a ¿no? Como, bueno, nosotros estamos haciendo algo para que vengan inversiones, porque las inversiones no quieren venir porque no tienen el marco de reglas adecuadas, ¿no? Sí, sería como... La palabra que usan siempre es seguridad jurídica. Seguridad jurídica y en economía dicen reglas de juego claras. Como no somos... no somos del derecho, hablamos así con medio más coloquial, reglas de juego claras. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el RIGI se asocia con, por qué economía, ambiente, si es un régimen especial tributario, por qué se asocia con la producción extractivista? ¿Por qué los ambientalistas lo rechazaron? ¿Por qué lo estamos asociando con la producción primaria extractiva si es un régimen para atraer inversiones? ¿No? Y en la primera ley, en el primer proyecto de ley bases, no decía qué sectores iba a dirigir. En el segundo lo aclararon para que quede más claro y dijeron efectivamente que se iba a dirigir al sector foresto industrial, de la minería, del petróleo, y le agregaron también la siderurgia, ¿sí? Energía, turismo. Bueno, hay algunos sectores, ahora les voy a mostrar bien, pero parece que se habían olvidado de poner algo muy importante como el petróleo y el gas y la siderurgia. Y en el medio de toda la rosca y el lobby ahí en senadores, dijeron que había sido un error de título y lo metieron por la ventana, esa parte. ¿Sí? Habían puesto a la industria. Infraestructura y tecnología. Pusieron infraestructura y tecnología. Para pensar. Y esto también, bueno, ¿qué sostienen sus impulsores respecto de los supuestos beneficios que traerían? Y cuando digo impulsores no me refiero solamente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque muchas provincias después adhirieron al régimen, es un tema que después lo van a ver mejor con ella, respecto a la competencia de la nación y de las provincias, no esa previsión ahí, muchas provincias adhirieron y además hicieron su propio RIGI. Acá en Provincia de Buenos Aires no se adhirió al RIGI, pero hicieron su propio RIGI. ¿Sí? ¿Qué significa no adherirse? No significa que las inversiones no pueden venir, sino que no les van a dar beneficios adicionales provinciales. ¿Sí? Pero ¿qué sostienen sus impulsores? Entonces, yendo parte por parte. Artículo 167 del RIGI, lo pueden buscar. Ahí dice claramente a qué sectores es aplicable. A foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos previstos en el presente título. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no vienen grandes inversiones? ¿Sí? Supongamos que no conocemos nada del texto y digamos, no está mal que vengan las inversiones, ¿no? ¿Por qué no vienen grandes inversiones para desarrollar la industria, para desarrollar la maquinaria, para desarrollar tecnología de punta, para desarrollar la ciencia? Por ejemplo, bueno, lo están enfocando estrictamente
salvo por el turismo en general, a la producción primaria, ¿no? Inicialmente el proyecto decía cualquier sector. Otra cuestión, a estos sectores los denominan sectores estratégicos. ¿Por qué? Tenemos que pensar. O estratégicos para quién y para qué tipo de desarrollo. Y también dice que son sectores que tienen potencial exportador, que impulsan el empleo y el crecimiento del país. Gracias. Entonces, esto muy breve, ¿qué dicen sus impulsores respecto de los beneficios que va a traer? Y a mí me gustó esta frase del propio gobierno nacional que dice que es para dejar atrás la decadencia a la que estamos inmersos en la Argentina. ¿Sí? Inversiones, empleo, desarrollo de toda una cadena productiva, y acá, si está puesto el coso, le ponemos rápido. Sí. A ver si abre esto. No hay internet. Bueno, no importa, después se los paso. A ver si lo Pero ya pudimos conectarnos. Si no le paso. el otro día le pasamos, ¿no? ¿Por qué no conectar? Sí, ¿qué pasó acá? Ahí está conectando. Sí, Pasa. Sí, estoy viendo lo que se Acá es igual. ¿Cómo se hace? ¿Con este? Bueno, no importa, igual, si no se los paso. Ahí está. Ahí va a pasarle Nico. ¿Sabes qué? Tengo una configuración. Ah, en el celu. ¿Dónde van a subir? ¿O para qué? No sé. A cátedras virtuales por lo menos lo editamos. Hacer recortes. Perfecto, muy bien. ¿Aprendí esto? ¿Aprendí esto? Sí, parece que sí. A ver. Ah, se va. Claro, sí. Vamos a ir para atrás. Ahí va. Encontré pocas cosas en mi idea hablando de Ricky, Sí. pero Estas son inversiones que no son propensas a lo he dicho en otras oportunidades, se coloca, según el último informe, en el puesto 144 junto a otras. ¿cómo es para proyectar? Igual si no lo vemos no nos hace. Ya no escuchamos. Ya está bien. Ya es demasiado. Verlo más. No, duro. No puedo ver. Duro, no se puede ver. Demasiado. ¿Cuál era? Igual era ahí está. Sí, cosas. El viernes hablamos de la privatización de empresas estatales que generan pérdidas de miles de millones y eliminación de fondos fiduciarios que servían o que sirven como caja de la política. Hoy, por esto, me parece que vale la pena seguir hablando del régimen de incentivo para las grandes inversiones o RIGI. El RIGI establece una serie de beneficios impositivos para grandes inversiones, que son las grandes inversiones habitualmente suelen ser a largo plazo. Inversiones de 200 millones de dólares en adelante, que por supuesto, por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, especialmente en el gobierno anterior, no se realizan. Estas son inversiones que no son propensas a realizarse y de hecho no se hacen si no hay estabilidad tributaria y cambiaria
estabilidades estas que hoy estamos intentando generar. Para que se entienda en términos sencillos, inversiones a largo plazo no se dan si las reglas del juego permanentemente la política las está cambiando o intentando cambiar. El RIGI, como me lo plantearon el otro día, no es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún funde pymes o va a fundir pymes. Bueno, más otras barbaridades que me han dicho con respecto a que nos han planteado con respecto al RIGI. Muy por el contrario, el RIGI va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva. Imaginen, no sé, una minera que necesita comprar camiones. Bueno, eso va a desencadenar seguramente que la producción de camiones se dispare o esté en aumento, y de allí un montón de gente que pueda... Suficiente ilustración. Pueden seguir viendo, les dejo ahí el sin está muy convencido. Bueno, entonces, no, me pareció que estaba bueno como para iniciar, a ver si vamos a ir a un poco más amplio de los temas. Quedó claro, o sea, tuvo que aclarar, no es saqueo, no es quiebra de pymes, no es que se van a llevar la plata afuera, pero bueno, ¿qué es entonces? Quería darles rápidamente, si ven que esto no nos sirve, lo pasamos, algunos conceptos básicos de temas tributarios, para ver cómo se enmarca el RIGI ahí. No sé, igual si tuvieron economía ya. Finanzas. Entonces esto lo tienen re super sabido. Bueno, rápidamente. La diferencia entre tributos e impuestos, ¿no? Si uno piensa cómo el Estado se financia o el sector público, tenemos dos tipos, corrientes y de capital. Los ingresos de capital tienen que ver con liquidar, por ejemplo, stock de activos públicos como privatizaciones o toma de deuda, ¿sí? Y los recursos corrientes tienen que ver con la operatoria normal y habitual, que usualmente están compuestos por, bueno, tanto recursos tributarios como no tributarios. Los tributarios implica que el Estado no tiene necesariamente que dar una contraprestación, ¿sí? En cambio, los no tributarios, como las tasas municipales u otras contribuciones, implican un servicio que el Estado da como contrapartida de eso que cobran. En cuanto a los tributarios, también hay una diferencia importante. Yo, por ejemplo, trabajo en el área de seguridad social. Los aportes y contribuciones a la seguridad social se aplican sobre la nómina salarial, por eso se dice salario diferido, las jubilaciones, la obra social y demás. No son un impuesto, por favor, ¿sí? Cuando les cobran los aportes, cuando los empleadores pagan las contribuciones, no es un impuesto, es una contribución, es un derecho de ustedes que se le están deduciendo sobre el valor que generaron. Los impuestos, sí, es el Estado que tiene la capacidad coercitiva de cobrar para, digamos, su operatoria. Y ahí tenemos de dos tipos, los directos y los indirectos. Impuestos directos recaen directamente sobre la ganancia o sobre la riqueza, sobre las personas, y los indirectos que recaen sobre, digamos, el consumo o sobre las transacciones que uno realiza. Bien, hasta ahí vamos bien. Después, ¿sobre quién recaen los impuestos? Porque también está bueno ver el RIGI como es un régimen que reduce impuestos o da exenciones impositivas, implica que deja de percibir esa recaudación y que se la va a cobrar a otro, ¿sí? ¿Sobre quién recaen los impuestos? Bueno, un sistema impositivo regresivo y progresivo. ¿Lo han escuchado hablar? Sí. Regresivo, que es cuando le cobramos más a medida que el ingreso es más bajo, ¿sí? O sea, proporcionalmente paga más el que tiene menos ingresos, proporcionalmente. Por ejemplo, el IVA, uno diría es la misma proporción para todos pagamos el 21%. ¿Por qué es un impuesto regresivo?
Porque el que tiene menos ingresos igual va a pagar ese 21%. Entonces, a menor ingreso tiene la persona, igual sigue pagando ese mismo 21% que paga. Porque el que tiene menos ingresos consume más, entre otras cosas, es decir, paga IVA por todo lo que consume. Mientras que el que tiene más ingresos, una porción la consume, que puede ser igual o un poquito mayor, pero tiene una gran cantidad de los ingresos que no consume y en donde no consume no paga IVA. Supongamos, ¿no? Vos tenés 100 pesos, o sea, o el 100% de los ingresos, una persona que está en el decil más bajo, probablemente destine el 99% o el 100% a consumir y a vivir, no le quede para ahorrar. ¿Sí? Entonces, de ese 100% va a pagar 21% de IVA. En cambio, una persona con mayores ingresos tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de comprar una propiedad, hacer otras cosas, bueno, lo que destina a consumo es menos, entonces proporcionalmente ese impuesto va a pagar menos ese impuesto. Por más que en cantidad sea más, porque probablemente consuma más en plata, pero proporcionalmente. Destina menos porción de sus ingresos al consumo. Exacto. Entonces el sistema regresivo o progresivo es lo contrario. Un sistema impositivo regresivo significa que la mayor carga tributaria de todos los impuestos que recauda el Estado provienen de impuestos regresivos, ¿sí? O provienen la mayor carga tributaria sobre sectores de la población que de menores ingresos. ¿Sí? Ahí también no distinguen clases sociales, pero nosotros también podríamos hacer una diferenciación en si esos impuestos los terminan pagando trabajadores o los pagan propietarios de los medios de producción, propietarios de tierras, propietarios de empresas y demás, ¿no? Ahí uno puede también hacer esa distinción. Es difícil también de decir, bueno, en quién recae en última instancia, porque, por ejemplo, el IVA lo pone la plata las distintas empresas que participan de esa cadena de retención, pero se transfiere al consumidor final, ¿sí? Por eso dice que recaen ustedes, o recaen todos nosotros. O el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, teóricamente, o el impuesto a la renta, en el mundo es un impuesto progresivo, porque no solamente paga más el que más tiene, sino que la alícuota es más alta para quienes tienen mayores ganancias. Ahora bien, hay distintos tipos de impuestos a las ganancias. Está el impuesto a la ganancia de la renta financiera, está el impuesto a la ganancia de la renta del suelo, está el impuesto a las ganancias de las actividades empresariales y está el impuesto a las ganancias del salario de las jubilaciones. ¿Sí? Que ahí uno dice, bueno, ese es un impuesto que depende del límite que vos pongas, le estás recargando por ahí a un trabajador que además de pagar el impuesto a la ganancia tiene que pagar el IVA y todo el resto de los impuestos. En general, las familias trabajadoras no tienen la posibilidad de evadir impuestos, no tienen la posibilidad de decidir posponer un impuesto, pagarlo más tarde, salvo alguna tasa que uno ¿no? Decir, bueno, esta tasa, este impuesto provincial, me olvidé de pagar y después entro en alguna mora, qué sé yo, pero en general no hay mucha opción. Vos vas, tenés que pagar esto, tenés que pagar lo otro, te descuentan el salario, te descuentan las contribuciones, el impuesto a las ganancias, en caso de entrar en esa categoría, no hay mucha opción. No hay blanqueo. No tenemos blanqueo, no hay blanqueo. Y la única moratoria que puede llegar a tener la familia trabajadora es la moratoria previsional, que la eliminaron, ¿no? La de la jubilación. No hay esa hay opción. unas deducciones en el impuesto a la ganancia. Hay deducción. Familias, si tiene algunos hijos, o con 1, 2, 3 hijos, creo que te van deduciendo. Ahora vos cobras tu sueldo y tu empleador te retuvo y paga. Las empresas tienen un montón de posibilidades contables para diferir los pagos, financiarse con impuestos y después pagar una tasa de interés menor, camuflar ganancias de distinta manera para que sea menor la imposición, o regímenes de promoción o de exención de distinto tipo, como por ejemplo el régimen. ¿Sí? Sigo. Incluso no hay una cuestión que es pagar sobre declaraciones juradas también, ¿no? También. O sea, vos mismo declarás cuánto es lo que vos facturaste y claramente uno va a declarar menos para pagar menos, digamos. O sea, lo que Como hace- las exportaciones. Las exportaciones son sobre la base de declaraciones juradas. Pueden ir y ver a ver si el container tiene efectivamente soja o cuestan, ¿sí? Pero bueno, son declaraciones juradas. Y otra cosa de la que charlábamos el otro día, un poco del Código Civil y Comercial y de las maneras de interpretar, el tema de las ficciones legales del derecho, esto de la igualdad ante la ley, ¿no? El IVA pareciera, qué bueno, está fenómeno, todo el mundo paga el 21%.
Eso sería como una igualdad abstracta, ¿no? Tomar como la ficción legal del artículo 16 de la Constitución, igualdad de la ley. Pero después cuando uno va al trato con las personas y a lo finito de la normativa, en realidad no hay que caer en esa ficción, sino que por eso se habla de una igualdad real, que también es muy difícil. Son todos conceptos que vemos en constitucional, que se ven así en términos generales, pero bueno, en estos casos, en estas decisiones políticas, es donde uno puede decir, bueno, acá hay que poner, o sea, la elección entre un régimen tributario regresivo y uno progresivo, bueno, eso es una clase práctica de lo que es igualdad real y no abstracta. Pero uno va al constitucional y digo, somos todos iguales ante la ley. Bueno, un claro ejemplo de eso, pues, a partir del 2017 los jueces empezaron a pagar impuestos a la ganancia, menos mal, ¿no? Porque ahí era el importante de la ley, era manifiesto. Aparte los jueces cobran bastante bien. Sí, sí, son de los que mejor cobran. Tienen un régimen especial también para la jubilación. Obviamente, bueno, ahora se volvió muy popular hablar de impuestos, ¿no? Porque está la famosa esta universidad pública la pagamos con la tuya. ¿Con la de quién? Porque vamos a ver. ¿Sí? Esto lo elaboré en base a los datos de la Dirección de Análisis Fiscal, son impuestos nacionales. No estoy analizando la carga tributaria de las provincias. Cuál está agregable ingresos brutos, que otros impuestos provinciales y municipales. Pero digamos que el sector público nacional financia sus gastos. Yo después le voy a compartir el PPT, así no se preocupen. Es injusto, financia sus gastos del presupuesto y dice, bueno, todo lo que va a salud, educación, la seguridad social, la seguridad, la administración pública y demás, ¿de dónde lo toma? O al pago de la deuda, ¿no? Bueno, impuesto a las ganancias, que acá está todo metido, tanto la cuarta categoría como las demás, como la categoría de salario y las jubilaciones, recauda el 20%, ¿sí? Que podríamos decir, sacando esa parte que es más progresivo, ¿sí? El IVA, el 23%. Derechos de exportación e importación, están las retenciones, pero también los aranceles a las importaciones, 7,5%, que también es un impuesto indirecto, porque se termina recargando también sobre el consumo final, impuesto a las transacciones. Combustibles, ¿no? El 2%. Bienes personales es el único impuesto que por definición recae sobre la riqueza, menos del 2% de la recaudación total, no del PBI, esto es la recaudación total. Bienes personales y el recaudo del 1,5%. Créditos y débitos en cuenta corriente, ¿qué es esto? ¿Escucharon hablar? Se cobra por el impuesto se cobra por las transferencias bancarias. Sí. Sí, el famoso impuesto al cheque. ¿Sí? Bueno, es bastante importante porque se utiliza mucho. Antes era cheque, ahora es la todo tipo de transacciones financieras. Impuesto país que ya no existe más, recaudado del 5%. Aportes y contribuciones, acá sume todo, aportes personales y contribuciones patronales, que como les decía, tiene un destino específico, tiene una asignación específica. Dentro de IVA también hay asignación específica, o sea, hay algunos impuestos, por ejemplo, el tabaco, el impuesto al tabaco que tiene una asignación específica, una parte de ANSES, el impuesto país también, o sea, hay algunos que van a rentas generales, a una bolsa y ahí se decide dónde va, y otros que se define cuál va a ser su uso. Régimen de regularización de activos lo puse porque viene de esta otra ley que se aprobó junto con la ley base, que era el blanqueo de capitales. ¿Sí? Miren qué poquito que se recauda, 0,3. Y otros que son en general de consumo. ¿Sí? Si uno suma todo esto, se encuentra con que el sistema tributario argentino es un sistema evidentemente regresivo. ¿Sí? Salvo algunos impuestos, como bienes personales, algo de ganancias, el resto nos recae a la mayor parte de quienes no podemos escapar de esa opción y de quienes tienen menores ingresos, menor cantidad de riqueza. Esto, bueno, nada, como para graficarlo, puedo seguir charlando un poco de eso, pero no quería detenerme. Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? Lo último que quería presentar es la noción de gasto tributario. ¿La escucharon hablar? Gasto tributario, es raro, porque tributo recauda, ¿por qué le digo gasto? Lo que se calcula que deberían pagar si no estuvieran exentos, ¿no? Exactamente, ¿sí?
existe lo que el Estado pierde de recaudar por haber dado exenciones o beneficios impositivos de todo tipo. Acá en la bolsa entra todo, desde la exención de IVA a los jubilados o a la leche, ¿sí?, hasta lo que le dejaban de cobrar a los jueces o a los regímenes de promoción como de Tierra del Fuego. O sea, pérdida tributaria. Se debería llamar pérdida tributaria, pero se le llama gasto tributario. Porque es como que yo decido no cobrarlo. Decido no cobrarlo, es un gasto. Lo que aclara, esto lo traje del mensaje de revisión del presupuesto 2025, es un presupuesto que no se votó. Es la segunda vez que se prorroga un presupuesto. El gobierno hoy está trabajando sobre el presupuesto 2023 y eso le da la discrecionalidad de aumentar las partidas que quiera, porque es un presupuesto que con 400% menos de inflación, o sea, muy chiquito. Pero bueno, el mensaje de remisión del presupuesto decía esta definición de gasto tributario y hace una cuantificación de que representa el 3,5% del PBI, lo cual es un montón, parece poco 3,5% del PBI, pero imagínense que aproximadamente el gasto público total es el 30% del PBI, o sea, un 10% se está dejando de recaudar por estas exenciones. Insisto, algunas que están buenas, como decir, che, no te cobro el monotributo social porque no lo puedo pagar, te deduzco el IVA a las jubilaciones, ¿sí?, a los jubilados, bueno, otras como que recaen sobre el capital. Y aclara el mensaje de remisión que es una estimación, porque si uno cobrara el impuesto, probablemente el comportamiento de los agentes sería otro. Si yo te cobro el impuesto, por ahí se recaudaría menos. ¿Sí? Sobre la base de que todo permanezca constante, se hace ese cálculo del 3,54% del PIB. Esto, cuando lo vean en la filmina, esto lo copié el presupuesto, cuando lo tengan. Les marqué acá, por ejemplo, el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego representa el 0,18% del PBI, promoción de la actividad minera el 0,07% del PBI, o ley de economía del bosque cultivado y ley de economía del conocimiento 0,06%. ¿Está bien? Esto es como lo que presenta el gobierno, dice, bueno, yo conscientemente sé que dejaría de recaudar aproximadamente. Hasta ahí como algunas nociones para pensar qué impactos podría tener el RIGI desde el punto de vista de la recaudación, pero después vamos a ver desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Régimen de incentivo a las grandes inversiones, la ley 27.742 y la reglamentación fue el decreto 749. Que la reglamentación es muy importante también, porque amplía incluso polémicamente algunas atribuciones de la ley, o sea, que corre el límite de algunas cosas que no sé, yo no soy abogada, pero no sé cuál legal es esas definiciones que se toman en la reglamentación. Rápidamente, en el artículo 166 lo tienen, pero para hablar un poco de, volviendo a lo que decía Adorni, o volviendo al relato de para qué es el RIGI, dice los objetivos son muy bonitos: desarrollo económico, la prosperidad, creación de empleo, incrementar las exportaciones, una inversión sin las cuales determinadas industrias no pueden desarrollarse, como decía Marcel, generar, como decían allá atrás, seguridad jurídica, certidumbre y protección especial en el caso de que haya desviaciones o incumplimiento, ¿sí? O sea que te da la certeza de que esto es así y que no hay nadie que lo pueda cambiar. O sea, todas este marco legal, este marco jurídico para operar, que se le va a dar a estas empresas, además establece que no se puede modificar, ¿sí? Y bueno, fomentar el desarrollo de las cadenas de producción local, o sea, estos son los objetivos que suenan muy lindos. Ahora la cuestión es con qué mecanismos supuestamente se va a llegar a esos objetivos. ¿Cuáles son los mecanismos? El nivel que es raro, es horrible. ¿Por qué? No, esto de decir, quiere unir certidumbre, seguridad jurídica, protección especial para el caso de eventuales desviaciones y o incumplimiento, parece nombroso, por parte de la administración pública y el Estado al RIGI. O sea, que es como que es el RIGI y el Estado por abajo. O sea, está una ley. Protege al inversor de que el Estado y la política de las desviaciones del el Estado. condicionamiento actual y posterior también. Exacto.
Eso es el problema de esa ¿Quién va a frase. decir que son desviaciones? Bueno, ahí pasa la responsabilidad y algo así. Y el otro, el último, no, el H dice, fomentar el desarrollo coordinado, fíjense, el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales. Justo el otro día vimos esta división del 124 y el 41, que era neoliberal, de la reforma del 94. Bueno, ahora parece, o sea, la sensación que me da, todavía lo tengo en reelaboración, pero la sensación que me da es que, escucha, nos regalaron, por no decir otra cosa, en invertir eso, o sea, en unificar, volver a unificar en cabeza del Estado Nacional, o sea, como monopolizar el Estado Nacional, lo que hubiera estado bueno, digamos, en el sentido de poder coordinar políticas ambientales, pero lo está haciendo a favor de esto. O sea, la sensación que queda después cuando vemos los recursos es como que, porque esto es que el Estado Nacional diga, fomentar el desarrollo coordinando las competencias entre nación, provincias y autoridades de aplicación. Ya es todo un tema que se ponga esto del fomento a la cabeza, el fomento de la coordinación, ¿no? Cuando vimos eso claro de distribución de competencias y el dominio eminente de las provincias, no me toquen las facultades provinciales, ¿no? Bueno, es como para... Ese es un punto neoliberal. Sí. Perdón que agrego porque parece que es importante que además que si no funciona esto, Bullrich creó un comando unificado de seguridad productiva. O sea, que incluso, o sea, con la ley, esto es un desastre lo que acabas de decir, y si no, te voy a poner la fuerza. Porque si vos estás atropellando, como pasa en Vaca Muerta, tierras mapuche, querés destruir la naturaleza, como pasa lo mismo en la clase pasada también en Jujuy, desalojando a pueblos originarios, va a haber una fuerza especial que ahora además está actuando. Hay un operativo que le pusieron llamado Operativo Roca, que actúa en toda la parte norte, justamente, y tuvo hace poquito la visita de uno de los almirantes, el jefe del Comando Unificado del Ejército Sur de Estados Unidos, que además lo recibieron como presidente, porque tiene todos esos honores, que son donde van a agarrar estas inversiones y estos extractivismos que están haciendo en las mineras, litio, etc. Pero me parece importante también, y no solo es una locura legal como está hecho, sino que también por la fuerza lo quieren asegurar en este Comando Unificado. Eso estaría bueno que después en los trabajos se retoma o poder nosotros también hacer, porque hay un montón de... Todos los días le van agregando una cosita, pero es como que es una cosa que encastra todo, ¿no? Es como que uno dice, no es que está librado al azar, es que van armando un Tetris, van armando de todas las cosas que pueden... Porque esto salió el año pasado salió, ¿no? Comando Unificado de 2024. Sí. Entonces es como que ya se debería venir. Hay una yo digo, me parece por ahí para el final también retomar esta cuestión de los intereses geopolíticos que hay alrededor de Bélgica. Yo no me quería meter mucho, pero la cuestión de, por ejemplo, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, planteó que tiene 3 intereses fundamentales en la Argentina, y no es casualidad. Vaca Muerta, el litio y el acuífero guaraní. Me parece que eso ya te enmarca, esto no es una cuestión de que Milei ingenuamente quiere, o Adorni o Sturzenegger o Caputo quiere beneficiar a las llegadas de inversiones, sino que hay un interés en el marco de las tensiones geopolíticas que hay hoy a nivel internacional, la disputa con China por estos bienes comunes naturales o estos recursos que denominan estratégicos. Entonces, bueno, pero digamos, todo esto encastra, todo va teniendo que ver con todo. Quería meterme un poco ustedes lo van a poder leer con detalle, poder traducir algunas de las cuestiones más importantes, no son todas, pero de los beneficios más importantes que nos tienen que quedar de cuáles son las ventajas que va a tener aquel inversor que decida enmarcar su proyecto, adherir, digamos, presentar el proyecto en el marco del RIGI. Primero tiene que ser inversiones superiores a $200 millones, ¿sí? Hay otro tipo dentro de la ley que se llama proyectos especiales estratégicos exportadores de largo plazo, quiere decir proyectos estratégicos exportadores de largo plazo,
que esos son inversiones superiores a 1.000 millones de dólares. ¿Sí? 200 millones de dólares es bastante, mucho, para poder enmarcarse en este tipo de régimen. ¿Qué se le otorga? Lo más importante de todo, estabilidad durante 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Es lo que decíamos antes, que no hay nada que lo pueda modificar, ¿sí? Salvo que, no sé, sí. No, que por ahí después así ya lo... Otra cosa que me llamó la atención, como para... porque dice inversiones superiores a 200 millones y proyectos a largo plazo, y después dice, bueno, que el Poder Ejecutivo va a tener discrecionalidad para decir en qué lapso va a invertir ese mínimo de 200 millones. En un lapso de 2 años, pero bueno, por lo menos tiene que haber un 40%, pero igualmente va a poder decir, de acuerdo al tipo de inversión, si es un 40%, si no, qué sé yo. Y además, el Estado se autolimita y se pone el límite. Dice, bueno, pero nunca el monto mínimo va a poder ser mayor a 900 millones de pesos. O sea, de dólares, digo, sí, ya. El Estado mismo se autolimita en la ley y dice, pero no puede tener un monto mínimo mayor a 900 millones de dólares. Por eso digo que está escrito desde el lado te dice, monto mínimo, está bien, monto mínimo 200 millones. Pero te dice, pero no podés tener un monto mínimo que supere los 900 millones. O sea, no aparece escrito por el Estado, sino que aparece escrito por uno que dice, bueno, exigime el 40, el 1, el 2, no sé, de acuerdo a la evolución del proyecto, pero más de 900 no me pongas, Porque capaz que va a contar el monopolio. Capaz que va a contar el monopolio. Claro. Está buena la acotación. Exactamente, es como que es una ley en donde el Estado está permanentemente autolimitándose, ¿no? O sea, de esta barrera no te voy a afectar. Este quizás es recién hablamos del impuesto a las ganancias. Las empresas tienen el tope máximo que se les puede poner es el 35%. Le reducen la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25%, o sea, 10 puntos porcentuales menos, siendo que son inversiones enormes. O sea, las ganancias van a ser muy grandes, no estamos hablando de que tiene que ser menos porque son pequeñas ganancias muy grandes. Y además hay una cuestión de cómo se contabiliza esa ganancia, de que se puede deducir esto, amortización acelerada de los activos. ¿Qué quiere decir? Que la ganancia vos la podés hacer más chiquita, o sea, ese 25% va a ser aplicado sobre una ganancia más chiquita porque vos podés contabilizar ahí lo que es la amortización. La amortización es como anticiparte a cuál va a ser el desgaste de la máquina. Si yo compré esta computadora, ¿sí? Y el desgaste de la computadora dura 10 años y el desgaste de la máquina va a ser de $1.000 por año. Bueno, entonces ahora mi ganancia es $10.000 menos. La ganancia total le resto. ¿Por qué? Porque aceleré, ¿sí? Imputé el desgaste que va a tener la amortización de esa ganancia, ¿sí? De esos activos. Son maneras contables de bajar la tributación. Después, hablábamos del impuesto al cheque o impuesto a los créditos y débitos. Bueno, se les puede otra manera de disminuir el impuesto a las ganancias. Computar el 100% del impuesto al cheque a favor de ganancias. ¿Sí? También son beneficios. Esto se hace mucho. Es una maniobra bastante corriente en distintos regímenes especiales de tributación de quitar el impuesto al cheque como cuando, no sé, si alguna vez ustedes han hecho alguna compra en dólares que te cobra el 30% a cuenta de ganancias, ¿sí? Bueno, entonces lo pagas ahí, pues nunca te lo devuelven, pero bueno, acá te cobran a cuenta de ganancias. Y el IVA también dice que se puede pagar con certificado de crédito fiscal sin autorización previa de AFIP o ARCA. Esto decía AFIP porque era antes de que se llame ARCA. Pero eso no es todo, hay más. Beneficios aduaneros. Exención de derechos de importación y exportación. En otras palabras, no pagan retenciones. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que son proyectos de inversión para exportar, la mayor parte. Van a producir acá petróleo, gas, minería, todo lo que produzca en general es para exportación, para hacer ganancias en dólares, no le van a cobrar retenciones,
ni les van a cobrar aranceles a lo que compren afuera. O sea, compran maquinaria para invertir, no le van a pagar aranceles. Las exportaciones van a estar exentas de impuestos a partir del tercer año de aprobación del proyecto o del segundo año si se trata de ese tipo de proyectos de más de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Estos de, ¿cómo se llama? Estratégicos, proyectos estratégicos. Cambiario, ¿qué significa cambiario? Si estamos hablando de poder acceder a dólares. Bueno, liberación de la obligación de liquidar divisas, o sea, cuando exportan no van a tener que liquidar las divisas, salvo esto, 20% el primer año, 40%, o sea, pueden liquidar, están obligados a liquidar el 80% el primer año, el 60% el segundo año, y a partir del tercer año no tienen que liquidar nada de los dólares que ganen por exportación. ¿Sí? Supónganse que exportan un barril de petróleo, ganan tanta cantidad de dólares, no lo tienen que liquidar. ¿Y qué significa liquidar? Que están obligados a venderlos para tener dólares, para tener pesos. ¿Sí? No tienen esa obligación de liquidarlos con estos plazos. ¿Sí? Y además van a poder acceder a las divisas para sacar las ganancias afuera. O sea, esas divisas que tengan las pueden remitir a sus casas matrices. ¿Sí? La remisión de dividendos y utilidades. Ahora vamos a ver un poco más de detalle de eso. A mí, yo sigo indignada, perdón, que te me... No, perdón, fui muy rápido, no sé si hay alguna duda. Fíjese lo que decía ella de estas estratégicas, porque en realidad es como que es todo para exportar, ¿no? La idea es, son todos beneficios para exportar. Entonces, todo el régimen es pensado para eso. Y en el 172, que es un choclo de largo, esto de las estratégicas, miren cómo está redactado. Me parece que es importante también el contacto con las leyes nosotros y poder leerlas e interpretar nosotros, ¿no? Más allá que después uno lea un artículo, lea algo, que bueno, tenga ese contacto crítico. Dice, los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales. Hay que pensar también en el contexto actual, ¿no? De la globalización, Trump y no sé qué otra cosa. Bueno, como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales, en los que aún no cuente con participación relevante, como si hubiera nichos así disponibles, como, ¿no? No hubiera una división internacional del trabajo que ya está todo más o menos arregladito, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación, o sea, el Poder Ejecutivo, ya va a decidir, y que involucren desembolsos de capital en etapas sucesivas, cuya inversión mínima en activos computables por etapa sea igual o superior a $1.000 millones estadounidenses, son los grandes jugadores, podrán ser calificados como de exportación estratégica de largo plazo por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía, está dicho en el reglamento, o sea, hoy por hoy, Superministerio de Economía, en oportunidad de su aprobación, y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas complementarias. Bueno, dice, van a traer los mismos beneficios. Pero, dice que la reglamentación podrá establecer, que lo hace, condiciones diferenciales, vaya a saber qué, en lo que hace a los requisitos de los proyectos calificados como de exportación estratégica de largo plazo en función de sus particularidades. Y después dice, resultan requisitos esenciales para la calificación y permanencia en el RIGI, el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente título, así como el de las que se establezcan por vía reglamentaria. O sea que, si están considerados como esto de estratégico y ponen $1.000 millones, que
no es una inversión en energía. Es bastante. Es mucho, 10 ¿no? millones, sí, sí. Ahora vamos a ver los proyectos que ya se aprobaron. Es un montón, digamos, para una inversión. Pero bueno, esa división que vos haces, o sea, están los BPU, se llaman a los proyectos le llaman BPU, pero no me acuerdo lo que significan las siglas. Volumen. Lo tengo por ahí. Y después está el otro, los BPU comunes, que son de 200 millones en adelante, y los puse acá. Proyectos estratégicos de exportación de largo plazo, ¿no? Suena como una cosa espectacular y proyección al mundo. A mí me parece que estos beneficios y otros más, que tienen que ver con beneficios para quebrantos, para la resolución de conflictos, un montón de conflictos, todo ese marco legal, lo que te da de entrada y con el Estado autolimitándose, te da la pauta de que se trata de todo un esquema en donde le dicen, vos podés venir acá y hacer lo que quieras, lo que quieras. Puedes entrar la guita, sacar la plata, casi no tenés que liquidarla, y ahora vamos a ver un poco más, que para mí lo más grave de todo tiene que ver con esta liberalización para la entrada y salida de capitales y para la salida de las ganancias que tienen estas empresas. Por eso tiene que ver con poder cuestionar si efectivamente el RIGI va a ser la palanca para lo que dijo Adorni, salir de la decadencia, o si va a ser la palanca para acabarnos más de la decadencia, ¿sí? Porque genera justamente las condiciones para profundizar muchos de los problemas que hoy tenemos y límites para el desarrollo. Entonces, por eso me parece que está bueno todo esto que tiene que ver, no solo con lo que el Estado deja de recaudar, todo lo que deja, o sea, por muchísimos años va a dejar de recaudarlo y no sabemos, y muchas de esas inversiones se iban a hacer igual, porque los intereses en esos recursos estaban igual. Y hoy ya era rentable hacerlo, ya estaba. Entonces, todo esto que le dan se deja de recaudar para algo que probablemente se va a llevar adelante igual porque hay intereses geopolíticos en explotarlo. Y además, ¿a dónde van a ir las ganancias que se generen de esas inversiones? Tengo una pregunta. Sí, claro. Eso lo escuché y quería confirmarlo. Además, no tiene que ser un emprendimiento nuevo. No. Por lo tanto, una empresa existente que esté explotando recursos de esas características puede transformarse e incorporarse en el RIGI para reducir sus costos. Sí. No hay ninguna inversión en ese caso. Ahí lo que no soy expertísima como para decirte sí, pero de lo que leí, en estos proyectos estratégicos de largo plazo creo que hay una limitante para el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, para lo que es el petróleo, para que sean nuevos, para que sean actores que ya estaban operando. Pero en general, sí, puede ser. O sea, es una empresa existente que genera esta figura de proyecto, este BPU. ¿Sí? Los que se Incluso presentaron en minería son tal cual. las de minería. Ese sí eran proyectos que ya estaban en cartera porque llevan muchos años, porque tenés una fase de exploración, otra fase de prefactibilidad, otra fase, o sea, no es que es automático, y los que se presentaron ahora al RIGI eran cosas que si vos ya exploraste, ya lo encontraste, que no le vas a explotar, o sea, es obvio que sí, y son los que se presentaron, sí. Que no sé cómo harán esto de 200 millones, o sea, cuánto irán invirtiendo, porque es esto de que capaz que dicen, bueno, este primer año no te pongo 200, te pongo menos, y después Puedes arrancar con el 40. Claro, y después te van poniendo otro tipo de inversiones, pero por lo menos en minería, claro, Vaca Muerta es otro mundo, no. Incluso ahora vamos a ver en otra filmina que lo tenía ahí preparado también, que muchos de los analistas dicen que esas inversiones pueden ser en realidad deuda, porque vos tomaste deuda para poder invertir y los tenedores de esa deuda también tienen derechos, por ejemplo, a acceder al mercado de cambios y sacar deuda. En la reglamentación empiezan a meter esas cosas. Entonces, digamos, también empieza a aparecer ahí unas facilidades para el sector financiero para meter la especulación minera, ¿no? Y yo les traía estas preguntas que son, cuando ustedes lean el RIGI, si ustedes lo van a leer o lo van a mirar en diagonal, porque la verdad que es feo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, establece requisitos mínimos de niveles de empleo o productividad, pero sobre todo nivel de empleo. Dice Podrían que traer sus empleados, decía. ¿Cómo? En
hay una reglamentación que pueden traer sus propios empleados, la maquinaria, se puede importar todo eso y después encima deducirlo también. Sí. Bueno, ese es un muy buen aporte, por ejemplo. Lo tienen que declarar. Tienen que presentar una declaración donde diga el proyecto va a ser así, 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 pero no dice mínimamente tanta dotación de X, contratar nuevos. Que los empleados no tengan que estar nacionales tampoco, eso ya se destacó. No, y las condiciones laborales también, porque en el caso de Jujuy, por ejemplo, con el litio y todo, las condiciones de contratación y todo son terribles, entonces, además de los niveles de empleo, y las condiciones de empleo. Eso no se regula. Empleo, derechos laborales, obviamente tienen que regirse por derechos laborales, pero es decir, no se establece como requisito una determinada, no sé, así como dicen, vos como mínimo tenés que traer tanta inversión o podés sacar el dinero en tal momento, bueno, como mínimo tenés que tener a los trabajadores contratados por 10 años. O lo contrataste para el proyecto al mínimo 10 años. Puede estar un mes, 2 meses, cambiar, rotación, qué sé yo. No hay nada que lo regule. Y ahí, Lu, por ejemplo, se complementa justamente la ley base y el DNU 7023, este capítulo. O sea, es parte también de todo esto, es justamente sacar derechos. O sea, no solo no garantiza cosas para los nuevos trabajadores y contratas, sino que garantiza a los empleadores menos derechos que tengan que cubrir de los trabajadores. Porque la ley base destruye muchos derechos. Y está hecha además, por lo que decía quien parece que la escribe, el capítulo de la ley base que habla sobre la parte laboral, por los grandes estudios que definen a grandes empresas. De hecho, hay cosas que hemos encontrado en demandas de Funes de Rioja, en particular el CRAF, que están casi puestas textuales en lo que es después la ley base. Entonces, no solo no está esa protección, sino es al contrario. Yo creo que hay que hacer el ejercicio contrario y decir, bueno, a ver, si ellos tuvieron la posibilidad de estar sentados ahí y hacer lo que siempre señalan, que es escribir, ¿no?, una ley de contrato de trabajo a su medida, ¿cómo sería que un día tengamos esa posibilidad nosotros? ¿Cómo escribiríamos nosotros esa ley de contrato de trabajo? ¿Cómo sería? ¿No? Porque ellos sentaron a los grandes estudios ahí a hacerlo. ¿Cómo serían los trabajadores escribiendo cómo debería regularse el trabajo? Pero bueno, nada, no me quiero ir por las ramas, pero otra cuestión, mención de cumplir determinadas regulaciones ambientales. Acá no solamente no tienen que cumplir regulaciones ambientales, sino que veníamos hablando con Niwen en el artículo 193, que se ha planteado que se les da la posibilidad de, no se les pueden generar regulaciones, digo, esto es una interpretación que puede llegar a ser, de que no se les puede generar restricciones sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos determinados a esas exportaciones. Y acá la crítica es, che, si se les va a dar prioridad sobre el acceso al agua, por ejemplo, o la prioridad a la energía que van a utilizar para realizar esas extracciones, o al revés, cuando uno ve el RIGI de la provincia de Neuquén, donde además de todos estos beneficios le quitan ingresos brutos y un montón de impuestos más, también les dicen que les van a dar subsidios a la utilización de gas, luz, energía, cuando los trabajadores y las familias que viven en vaca muerta no tienen gas natural. O sea, para las empresas les van a dar descuentos para utilizar la energía para hacer la explotación. Pero bueno, acá el RIGI no solamente no hay nada que mencione regulaciones ambientales, sino al revés, el Estado se autolimita de que no le va a poder afectar a estos proyectos el acceso a esos suministros y esos insumos. Y acá dice, bueno, pero pará, y entonces ¿qué? Hay otros proyectos, emprendimientos, pymes, comunidades que requieren esos insumos y no van a ser prioritarios, ¿no? Obviamente, bueno, podrán intervenir mejor, más allá de lo que diga la ley y la interpretación efectiva que se haga, en definitiva, lo que va a terminar definiendo la disputa por el agua, la disputa por la energía y todo, va a ser la lucha de clases, va a ser la conflictividad en el territorio. Pero la ley ya empieza planteando esta restricción, ¿no? Bueno, requisitos en materia de tecnología. Lo que sí puse acá es que se agregó, por un lobby de la Unión Industrial Argentina, se agregó en el Senado, que el 20% de los desembolsos deben destinarse a proveedores locales
siempre que se encuentre disponible en las condiciones del mercado en cuanto a precio y calidad. Digo que es como bueno, intentar resguardar que algo de eso tengan que comprar acá. Esto fue incluso una disputa entre los propios capitales, ¿no? Decir, bueno, local, extranjero, déjame participar del negocio. A lo sumo, el capital local que se subordina a estos capitales transnacionales trata de sacar una tajada de esto, nada más, no le pone ningún límite. Esto se ve acá. Otro paréntesis que me olvidé de mencionar, la ley base no solamente se aprobó bajo corrupción y coimas y arreglos y lobby empresarial, sino que se ve como el oficialismo no tenía mayoría en sus cámaras. Como no lo tuvo para hacer los vetos y para hacer todo lo que tuviste, para todos los decretos y demás que sacó, pero fueron fundamentales en diputados 6 votos de Unión por la Patria, por ejemplo 3 de San Juan y 3 de Catamarca, y en senadores también 3 votos de Catamarca, Tucumán y Jujuy. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí, o de otros sectores provinciales, ¿no? De Neuquén, está a la que le ofrecieron un puesto en UNESCO, todo eso que salió a luz. Bueno, son esas provincias muy interesadas en la explotación, por ejemplo, minera, allá en el norte, ¿no? Paso rápido. Y después Sí. yo te voy Lo de las provincias más adelante. Sí. Dentro de los, porque esto le dice el 20% de los productores locales, pero así como dice eso, también dentro de los sujetos que pueden ser, en realidad el sujeto es el BPU, El BPU. rarísimo, Sí. que no son personas, el sujeto de la ley es el BPU. Entonces, ¿cuáles son los entes que pueden ser considerados BPU? Habla de las sociedades anónimas, bueno, ahí tiene toda una cosa de una figura que era sucursales dedicadas. Le ponen ahí una cosa nuevita que son sucursales dedicadas. Es decir, son sucursales de empresas extranjeras que se dedican a otra cosa en el país, pero pueden abrir una sucursalcita dedicada para un tramo o un proyectito de un PBU. Entonces tiene todos los beneficios, esto que estamos diciendo, para ese pedacito del proyectito y por ser una sucursal dedicadita. Pero también dice que se pueden inscribir los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada. O sea, abre también como ente, la posibilidad de ser ente, a proveedores de bienes y servicios con mercadería importada. Podrán solicitar su inscripción en el RII a los efectos de contar, o sea, importarle específicamente a esa otra sociedad anónima, sucursalcita dedicada o sucursal. O sea, un importador directo. Entonces, a partir de la inscripción, dice, los proveedores deberán facturar anualmente, o sea, facturan anualmente, en concepto de bienes vendidos y o servicios prestados y destinados al BPU, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la autoridad de aplicación. También. Y después, ¿cómo se hace eso? El tema de la facturación. Con declaración jurada. También. O sea, todo con declaración jurada. O sea, yo me pongo una importadora para la sucursalcita esta, le traigo todo, tengo todos esos mismos beneficios, no pago derecho de importación, no pago nada, facturo anualmente y encima le digo lo que quiero. O sea, le digo lo que yo quiero respecto de lo que importa. No es que le van a controlar a ver si importó. No, todo así, facturación por declaración jurada. Y menos en las condiciones en que está hoy ARCA. Hoy ARCA no hace una fiscalización. Menos el Ministerio de Trabajo, que lo puedo garantizar esta parte de recortar. BPU es vehículo del proyecto único. ¿Sí? Vehículo de proyecto único es como el nombre que le dan para no hablar de empresas, es como una entidad en donde cualquiera que reúna estas condiciones puede suscribir un BPU. ¿Sí? Es como bastante amplio y bastante engorroso entender el concepto. No es una empresa, no es como decir, bueno, mira, inscribo al RII como una empresa, inscribo un BPU
¿sí? Como una filial de tal, o sea, como de distintas personas jurídicas o personas físicas podrían formar parte, como decir, proveedores locales o los propios prestamistas. O sea, el PPU puede ir o un conjunto de empresas, como vamos a ver acá, por ejemplo. Bueno, ¿qué provincias adhirieron? Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Chubut, que además de adherir, muchas sancionaron el RIGI propio, para darles más beneficios. Buenos Aires no adhirió, pero sancionó también un RIGI propio. Al momento hay 13 proyectos de inversión, 3 fueron aprobados, compromisos de inversión, que alcanzan a 12.700 millones de dólares. El primero fue el Parque Solar El Quemado, que lo inscribió YPF Luz en Mendoza con una inversión de 211 millones. O sea, ahí nomás del límite, ¿no? Pero como que tenían que decir que había un primero. Parque solar sería las pantallas esas. Yo entiendo que sí. El Quemado se llama. El segundo es el oleoducto. YPF Luz, viendo el parque solar. El segundo es el oleoducto Vaca Muerta Río Negro, que lo presentaron de manera conjunto. YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Plus Petrol, Chevron y Shell, para construir un oleoducto que transporte exclusivamente petróleo. Y contará con una inversión inicial de 2.500 millones de dólares, que dice que podría llegar a exportar a partir de 2027 13.000 millones de dólares al año. Es más o menos lo que se exporta al año, es el superávit comercial de un año, 13.000 millones de dólares. Es un montón, si llegan a esto, ¿no? Son todas promesas. Y ese es el oleoducto que va a llegar hasta Río Negro para que se lo lleven los barcos del... O sea, no, este es de petróleo nada más. Este es únicamente petróleo y el tercero es la exportación de GNL, pero que en realidad el proyecto es para construir la infraestructura necesaria para que vengan 2 buques de licuefacción, que es la fotito que les mostré antes, que se van a amarrar al Río Negro y harán el proceso de convertir el gas del estado natural a líquido para llevárselo. Ese se pelearon con Bahía Blanca. Claro. Ese gasoducto es el de Néstor Kirchner, que están llevando todo para... Ese se hizo con clase del Estado y ahora... En parte sí. Y bueno, tercera parte, y porque quería avanzar hacia una discusión un poco más profunda alrededor del RIGI, que nada, o sea, esto es lo que más me interesa a mí, perdónenme, pero por ahí les interesa menos a ustedes, pero tiene que ver con si efectivamente el RIGI o aumentar las exportaciones de productos primarios es una vía para salir de este problema de la dependencia y el atraso, o la decadencia como el llamado, ¿no? El atraso estructural que tiene la Argentina, rápidamente. O sea, primero, no significa eso que estemos en contra de que haya más exportaciones. El tema es cómo se generan los productos que se exportan, en base a qué trabajo, en base a qué tipo de relación con el ambiente, dónde van a quedar esos beneficios, ¿no? Estas son preguntas totalmente válidas desde el punto de vista soberano, todos nosotros, que somos los que en definitiva estamos poniendo el trabajo y nuestros recursos, ¿sí? Para que las exploten. Entonces, bueno, es legítimo que preguntemos quién se va a quedar con esos beneficios. Acá un concepto muy importante es restricción externa, lo deben haber escuchado hablar, ¿sí? Que el concepto de restricción externa tiene distintos usos, pero esencialmente nos referimos a cuando faltan divisas. Por ejemplo, lo que pasó el mes pasado, antes de que venga el rescate del FMI, faltaban divisas, faltaban dólares, ¿no? Eso generó que mucha gente le dice, che, vamos a comprar dólares, hay una corrida hacia el dólar, por más que había cero todavía. ¿Y por qué faltan dólares? Bueno, cuando faltan dólares se frena el crecimiento, porque en nuestro país muchas de las cosas necesitamos importarlas para poder producir. Es un país como cualquier otro inserto en el mercado mundial, entonces faltan divisas, eso genera un límite al crecimiento y además genera desequilibrios como tensiones devaluatorias, la aceleración de la inflación y efectivamente devaluaciones, ¿no? Entonces, esos dólares que entran, hay que ver estas otras ventanillas por las que salen, como pagos directos de deuda, revisión de utilidades y dividendos,
fuga de capitales, en donde fuga de capitales puede ser legal, como se le puede llamar fuga y así lo contabiliza el Banco Central. Cuando vos tenés un depósito en dólares y vas y lo sacás y te lo pones en el bolsillo o en el colchón, eso sale del sistema financiero. Eso se llama fuga de capitales. Pero también fuga de capitales se llama efectivamente hallarse la plata en las Islas Caimán, o hacer maniobras, sobre todo ilegales, que tienen la posibilidad de hacerlo los grandes exportadores, por ejemplo, o los importadores que dicen, che, yo le compro a mi filial $1.000 millones porque le estoy comprando sillas, y en realidad el valor de las sillas es $500 millones. De nosotros es una manera de sacar plata afuera sobrefacturando importaciones, o al revés, los exportadores subfacturando las exportaciones. Y lo más importante, porque estás fácil de ver gente que lo hace, lo más importante es el atraso de nuestro país, una industria en términos internacionales, con una productividad de trabajo, un desarrollo de las fuerzas productivas inferior, por lo tanto requiere estructuralmente importaciones para funcionar. ¿Sí? Entonces, uno puede frenar las importaciones en base a recesión, puede frenar las importaciones con restricciones de acceso a las importaciones, puede generar bonos, como hace Caputo, para darle a los importadores para que usen eso para pagar con deuda en el Estado o bonos en dólares, que es el BOPREAL, no sé si lo escucharon, pero en algún momento esas importaciones se bajan. Además con ese ambiente que hay bien cero, claro, hay déficit, pero no, están pateando toda la deuda con los importadores para cambiarle a explotar. Está pateando un problema. Entonces, pero efectivamente, si vos necesitas crecientemente importaciones, porque muchos de esos productos, como los producís acá, vas a necesitar divisas, ¿sí? Y esas importaciones se pagan. A mis estudiantes, muchas veces están en el segundo año, les digo, ¿qué es la restricción externa? Sobre todo hace unos años atrás, cuando el kirchnerismo ponía limitaciones a los importadores para importar, me decían que era una política de limitar las importaciones. Yo me quería matar. Pero no, restricción externa es un concepto económico para hablar de este estrangulamiento de la balanza de pagos, donde recurrentemente faltan dólares. La pregunta es, ¿por qué faltan dólares en la Argentina? ¿Dónde están los dólares de superávit? Por ejemplo, el año pasado hubo un récord histórico por la recesión, y porque se patearon importaciones, de superávit en comercio exterior. O sea, exportaciones menos importaciones, ¿sí? El saldo del comercio exterior de $19.000 millones, un poquito menos. Histórico. Fíjense, comparando con años anteriores que teníamos 12,5, 15, 7 o déficit, $19.000 millones es histórico. ¿Dónde fue esa plata? A los intereses. Si nos faltan. A los intereses de la deuda. Efectivamente. Esencialmente intereses de deuda, porque había un cepo. O sea, salieron dólares por otras vías, como contado por liquidación, o sea, las empresas buscan sacarlo de otra manera, pero esencialmente fue por pagos de intereses de deuda en un año en donde no era mucha la carga de pagos de deuda, ni con el FMI, ni con los bonistas. Imagínense cuando efectivamente empieza a ser más alta la carga. Entre 2019 y 2022, superávits externos de 3 años acumulados, no estoy contando el 2023 de sequía, ¿sí? Pero en esos 3 años se acumularon $35.000 millones. También, ¿dónde se fue con el gobierno de Alberto Fernández? Pagos de deuda también, pero pagos de deuda privada, muchos de ellos. Empresas pagan, entre otro mecanismo para sacar plata afuera, se pagan deuda ellos mismos, o toman deuda y después cuando el dólar está barato compran muchos dólares para pagar esa deuda. Eso es lo que hicieron con el gobierno de Alberto Fernández. Esencialmente salió la plata así, con pagos de deuda privada, y también se fue acumulando esta deuda que ahora deuda con importadores, acumulando, que es la que ahora Caputo intentó sanear con el BOPREAL, que es patear deuda con importadores. Pero bueno, hay un tema, ¿no? También. Y si uno cuenta entre el año 2000 a 2022, $190.000 millones entraron por exportación. No tenemos un problema de que falta en exportación, tenemos un problema de que se van por otras ventanillas. Martín Shore y Weiner, que escribieron un libro que se llama, lo tengo acá, Con exportar no me alcanza. No le estoy vendiendo el libro, pero no. Hay una entrevista que después le pasé a Seba para que se les mande. No está en esa, está en otra entrevista, pero no importa. Dicen que tenemos un problema de como si tuviésemos un balde con agujeros. Me dice, bueno, le puedo poner
abrir una canilla y una canilla más grande y cada vez más agua y más agua y más agua, exportar, exportar, exportar. Pero si el balde tiene agujeros y los agujeros son cada vez más grandes, esa plata no va a quedar acá, el agua no queda acá. Para entender un poco este problema de dónde están las vías de fuga de esos dólares. Insisto, ¿por qué? Porque la estructura económica de nuestro país está extranjerizada, ¿sí? De 280 grandes empresas, 180 son extranjeras, las empresas más grandes de nuestro país. El comercio exterior está concentrado y extranjerizado también. Los 100 exportadores más grandes de nuestro país acaparan el 70% de las exportaciones. O sea, 100 tipos te definen qué hacer con estos 190.000 millones que quedan, ¿sí? Son esos 100 grandes exportadores, la mayor parte del sector primario, también hay automotrices, bueno, son corporaciones que abarcan distintas actividades. Acá rápidamente, ya les digo, restricción externa. Estas son las reservas brutas del Banco Central, el gráfico es feo porque lo hice yo, pero les quería mostrar. Cada vez que ven un saltito así, es porque hay una devaluación. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una devaluación, el Banco Central se puede abastecer de dólares, ¿sí? La gente deja de comprar dólares, porque se careció el dólar. Entonces, cada vez que pasa esto, es como, ¿sí? O porque entró plata por un préstamo externo. Por ejemplo, acá, esto es lo que estaba pasando desde el inicio de 2025 hasta que llegó el préstamo del FMI, que el Banco Central se empezó a quedar sin dólares. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores que estaban apostando a la bicicleta financiera y que no vamos a sacar, porque esto se dio una evaluación y el gobierno fue corriendo al fondo, aceleró el préstamo, entregó todo y recibió estos 12.000 millones del FMI, del Banco Central y del Banco Mundial, ¿no? Pero las reservas brutas no dejan de ser bajas, están en niveles muy bajos. Este es el problema de que hubo, a la salida de dólares del gobierno de Alberto Fernández se sumó la sequía. Esta es la entrada por el año pasado, en el 2024, entró plata por el régimen de regularización de activos, ¿no? En el mercado de capitales, pero otra plata que después la pueden sacar, la tienen que dejar un tiempito para la sacar. Y que nos generó casi recaudación como les había mostrado. Bueno, ahora las reservas brutas, si uno le quita todo lo que no puede disponer el Banco Central, o sea, lo que efectivamente reservas de oro, dinero que puede, en dólares, ¿no? Que puede utilizar, por ejemplo, para pagar intereses de deuda, son netas negativas. Este es un gráfico que no hice yo, por eso está bueno. Que ven, esta es la línea cero, ¿sí? Fin del trayecto de Alberto Fernández, estaban en terreno negativo, se empiezan a recuperar con el blanqueo, pero otra vez están en terreno negativo. Esto lo hizo una consultora llamada 1816. Como para que veamos el problema de la restricción externa, es decir, che, entraron todos estos dólares, pero hace tiempo, y el fondo esto no lo solucionó, el acuerdo con el fondo, sino que lo profundizó, tenemos un problema de que faltan dólares. Aún con cepo. Ahora no está más el cepo, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero aún faltan estos dólares con el cepo. Y este último, perdón si no se entiende, ustedes lo van a dar mejor, es las reservas del Banco Central en relación al PBI. Este es un gráfico que hizo un economista, lo saqué hoy de un newsletter, un economista que se llama Emiliano Lippmann, del newsletter de Cenital, que dice, Argentina, esta es esta línea puntuada, tiene menos del 10% de reservas brutas en términos del PBI, como para dar una dimensión no de cantidad, sino de relativa al tamaño de la economía. Y fíjense, casi todos los países tienen, de América Latina, la proporción de reservas que tiene es mucho más alta en relación a su PBI, salvo este Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿dónde está Brasil? Brasil es el BRICS, ¿sí? O sea, es un problema de reservas que no alcanzan para tener una moneda fuerte, por ejemplo. ¿Cómo haríamos nosotros para pensar un dólar más fuerte? Y bueno, hay que tratar de cortar las vías de salida de la fuga de capitales, del comercio exterior, ¿no? de los intereses de deuda. ¿Cómo hacer para robustecer el peso? Al principio, el peso no es un dinero mundial. Para que sea más fuerte, hay que tratar de tener mayor reserva de ese dinero mundial que son los dólares. Quiero terminar. ¿Qué pasará con los dólares de exportación? Bueno, ahí por la cuestión del balde y la canilla, la idea de canilla libre
sea, si tenemos un problema de que los dólares entran, los generamos, no me meto en toda la cuestión ambiental de todos esos dólares que se generaron con falta química, agrotóxico, la explotación, o sea, que en general eso es algo que hay que discutir también, porque es una entrada de recursos a qué costo que no se cuantifica, y que es lo que está el RIGI nos pone, ¿no? O sea, es un costo que no está cuantificado, este saqueo ambiental, aunque no me diga lo contrario, pero esto es lo que les decía antes, algunas cuestiones de la reglamentación. Si efectivamente esto funciona, vienen proyectos con el RIGI, entran inversiones millonarias y se logran aumentar las exportaciones de vaca muerta, de litio y todo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos dólares de exportaciones? Entonces, lo que vemos es que el RIGI genera todos los incentivos posibles para que esos dólares salgan. No hay ninguna medida, salvo esa de los primeros 3 años, que obligue a que los dólares se queden. No están obligados a retener las divisas luego del 4º año. O sea, dependiendo de qué tipo de proyecto, 3º o 4º año. Plena disponibilidad de los dólares generados a partir del 4º año y 3er año. Sin obligación de liquidar las divisas en el mercado de cambio. Dicho de otra forma, esto es interesante. Pueden liquidar las divisas en el contado con liquidación, que es un dólar que les da más peso. Por ejemplo, ¿sí? Pueden elegir a qué mercado liquidarlo. No están obligados a hacerlo en el mercado de cambio. Tienen pleno acceso a los dólares del mercado, el artículo 129. Pleno acceso a los dólares del mercado de cambio para pagar deudas y girar dividendos. O sea, pueden acceder plenamente para tener esos dólares y sacarlos afuera. Y la reglamentación dispuso que si las divisas de las exportaciones que generaron no les alcanzan para sacar ganancias, pueden ir y comprar más dólares. ¿Se dan cuenta? O sea, yo generé 100 dólares de exportaciones, pero mis ganancias son mayores, 120, puedo ir y comprar los 20 que faltan para sacarlos afuera. Ahora, ahí la duda que yo tenía, se planteaba, era bueno, como ahora el cepo está levantado en realidad solamente para personas, por eso tanto ahí con que hay que levantar el cepo, porque si no levantan el cepo para las empresas, esto no. Lo levantan para el ejercicio 2025, o sea, recién el año que viene, con las ganancias del ejercicio 2025 pueden remitir. Pero eso no tiene que ver con el RIGI, sino con el esquema cambiario, que lo están liberando justamente para que puedan empezar a sacar. La reglamentación dice en el artículo 101 que la libre disponibilidad de divisas es extensiva a los acreedores del proyecto, es decir, al prestamista. Por ejemplo, un fondo de riesgo o un banco del exterior prestan dólares a un PPU a través de una filial local, la filial también puede acceder a las divisas de libre disponibilidad como el garante. Entonces, ahí los analistas dicen, en realidad la inversión se hace con deuda. Artículo 101, valida que parte de la inversión, sea con el contado con liquidación, estos son detalles, ¿no? Y esto que decía antes, cualquier figura legal podrá ser titular del PPU. La titularidad no es un problema. El dueño puede ser un fondo constituido en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes. Esto no lo dice aquí, no lo dice el analista. Dice, no importa quién es el titular del PPU. El RIGI no está preocupado ¿De dónde viene la plata? De dónde viene la plata y quién es el titular de ese dinero, de esas ganancias. Eso no está. Lo último, tema deuda y el problema de la restricción externa. Ahora tenemos esto, pero este es el nuevo acuerdo con el fondo. Está en moneda DEC, pero aproximadamente en 2029, 2030, 2031, los pagos de vencimiento de deuda equivalen a 10.000 millones de dólares. Solo al FMI. Cuando estamos hablando de que un año excepcionalmente bueno en comercio exterior son 20.000 millones de dólares, excepcional. O sea, la mitad se va a ir solo al FMI, pero ese es el acreedor principal, pero después los fondos privados también van a querer que le pague. O sea, todo el mundo sabe que de acá a unos años la deuda hay que renegociarla contra un default. Los prestamistas de la Argentina, los que negociaron con Guzmán la renegociación de la deuda en el 2020, saben que no nos vamos a... No alcanza, por más que hagamos 20.000 RIGI, vengan y exporten y rompan todo, exporten todo, no alcanzan los dólares.
porque ya solamente el FMI y los vencimientos son pagables. Y miren lo que dice el fondo, esto es lo copié textual del acuerdo del memorándum que presentó Caputo con el fondo ahora en abril, ¿sí? Con este préstamo. Dice: el servicio total de la deuda externa en 2025, este año, representa el 75% de las exportaciones. Solo este año. Cuando en una economía avanzada, no como la nuestra, representan alrededor del 58%. Insisto, servicios de la deuda en 2025, que prácticamente no tenemos pagos de intereses de deuda, no al FMI y privados, se van a llevar el 75% de las exportaciones. O sea, ya el fondo sabe que esto es un préstamo que el Estado otorgando a la Argentina y que es impagable. Entonces, ¿cómo entra el RIGI en un esquema en donde estamos medio atados de pies y manos, ¿no? Y donde nos están vendiendo que la salida es exportadora? Nada, ahí dejé unas conclusiones finales, todo lo que ya dijimos hasta acá. ¿Se puede diseñar otra forma de planificar la producción de bienes y servicios en base a bienes comunes naturales considerados necesarios? Perdón, en base a la planificación de la producción de bienes y servicios que consideremos necesarios. O sea, porque vamos a ir a explotar petróleo, gas, minerales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles de ellos realmente los necesitaríamos? ¿Cuáles no? ¿En función de qué? Y si los necesitamos, ¿cómo va a ser esa producción? ¿Cómo la vamos a planificar? Esto del RIGI no parece muy planificado. Es más bien, te doy todo este marco legal para que hagas absolutamente lo que quieras. A lo sumo se aprueba o no se aprueban los proyectos, que eso lo define el Ministerio de Economía. Y no hay mucha más planificación, ¿no? Bueno, por lo menos no hay una planificación democrática donde nos consulten, donde podamos decir, che, esto está bien, está mal. La única deliberación que hubo fue la del Congreso, que tuvo todos los vicios que comentamos antes. Entonces, bueno, yo lo que quería plantear es, a mí lo que me preocupa es lo que veíamos recién, de si efectivamente el relato, que no es solamente de Milei, porque insisto, las provincias de todos los colores sacaron su propio RIGI y adhirieron, y también tienen esta misma idea de que vengan las inversiones es en sí mismo negativo, en sí mismo positivo. Bueno, ahí habría que preguntar quién, cómo, dónde, quién va a invertir, cómo lo va a utilizar, digamos, todas esas condiciones laborales y ambientales que también tienen que estar puestas en discusión. Y nada, esa era un poco la cuestión que me parece que tenemos que debatir, si efectivamente un modelo de desarrollo es sobre la base de este tipo de regímenes, ¿no? El RIGI es un marco legal, pero última es el accesorio de un proyecto. Es el accesorio, es una herramienta de ello. Lo que está de fondo es este proyecto de explotación primaria para exportar, ¿no? O sea, es la herramienta para hacer eso. Nada más. Eso. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, yo voy a hacer solamente una sola consulta. Si es la primera vez que en el mundo se utiliza este vehículo para modelos de activistas. No creo que sea la primera vez, pero yo por lo menos no tengo conocimiento de un régimen semejante, tan absolutamente tan entregador de todo, ¿no? Está la ley de inversiones mineras, que es un antecedente que en minería es tal cual, salvo por la parte cambiaria, que esto le permite sacar las divisas sin el cepo. Pero estabilidad de 30 años, todo eso en la ley de inversiones mineras menemista es tal cual. Sí, el plazo de 30 años, y bueno, todo lo que es privatizaciones también. Escuchar lo de África, que en algún país de África también había, pero no me interesó, me ha dado el dolor de panza con Es eso. una buena pregunta. Habría que ver si en América Latina. Incluso también el tema de monografía podría ser investigar sobre otros regímenes especiales de inversiones, tanto acá como afuera, me parece que es un tema interesante. Y yo, para mí, cuando estábamos pensando este encuentro, me parece que el RIGI quizás sea el nudo donde más se ve cuáles son los objetivos que tiene, en
particular el gobierno, pero también sectores del capital internacional y del capital financiero, ¿no? Hay una readecuación de nuestro país que ya tiene una estructura dependiente y atrasada, más todavía en favor del extractivismo y del capital financiero, que queda evidenciado, por ejemplo, en esto que planteaba de que los acreedores también tienen los beneficios de exportar las divisas. Y bueno, un poco me parece que el espíritu de este seminario, de los derechos en disputa, su disputa es esa, no en algún punto. Nosotros también tenemos que... Es un poco la idea también de los fondos buitres comprando las acreencias de deuda que después van a irse en juicio con Griesa, con la Lorena Pérez, la misma lógica. La prórroga de jurisdicción, digamos, que no... Por eso está claro. ahí. Si bien... En 5 minutos lo charlamos porque es terrible. Lo de la prórroga de jurisdicción. Sí, yo eso no lo toqué porque... Perdón que me extendí en el tiempo. No, pero es re importante. Pero sabía que por ahí lo podías presentarlo mejor, que está bueno, es una parte importante, ¿no? La de la... Si quieren en el 2 minutos, porque ya nos queda re poquito. Eso es... bueno, ya son las 6. Si no tomamos un cachito, vamos. En realidad mucho es ahora de acá. Marce, yo mientras vos lo buscás, estaba pensando que, y por todo lo que veíamos al final de los bienes comunes naturales y de las relaciones laborales, y por lo que veníamos viendo en las anteriores y lo que va a venir después en el seminario, para mí es, como decía Seba, es como también parte de los intereses centrales y de por qué es necesario bajar derechos, o sea, por qué toda la estructura es necesaria adecuarla a eso. Porque no pueden haber derechos laborales para compatibilizarlo necesariamente con una menor inversión también inicial. Inclusive yo pensaba por lo de este BPU, ¿no? Se llamaba. No, pero un sujeto de esas características en términos legales, me parece a mí que es un sujeto que permite justamente mayores incumplimientos, menores niveles, o sea, en términos de incumplimiento y de responsabilidades, y lo sabemos, o sea, que uno cuando va a buscar muchas veces sociedades, cuanto más difusas son, más difícil es ir contra ellas. Entonces, si el Estado quisiese, hipotéticamente, reclamar, ¿a qué le reclamas? O sea, yo creo que también hay como una cosa de encubrir y desde todo el punto de vista legal este gran proyecto, y por eso, como veíamos el DNU y la ley bases y todo, es el marco legal para poder hacerlo. O sea, y yo en creo que la cancha, ¿no? Y esto de que siempre hay 2 bibliotecas y que todo es interpretable, entonces esta es la seguridad jurídica de ellos, es el embarre de cancha nuestro, porque después se encuentran mecanismos apropiados para proteger sus intereses. ¿A quién le reclamás el daño ambiental? No. Sí. ¿A quién le reclamás, no? O sea, no, sí. Media en sintonía, a veces hemos pensado un poco lo mismo de la financiarización, del contexto. Bueno, y las preguntas eran las mismas. ¿Inversiones para qué? ¿Para quién? Estás tapando la Bueno, de este lado. ¿Inversiones para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? No sé. Esas son preguntas que se pueden contestar ustedes, pero perjuicios, a ver la palabra beneficios no me gustaba, pero bueno, como están esos términos, trae los territorios, a las comunidades, un poco lo que se preguntaba Luz también. Y después esto de problematizar también, eran 2 ejes, porque copié mucho, es un modo que copié mucho artículos, pero era trabajando sobre lo que estuvimos charlando el encuentro pasado, que es lo que planteaba Luz también, ¿no? O sea, en el artículo es en el 166 habla de, después está, prosperidad, de tener en cuenta, tiene en cuenta el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad, esto está todo en la Constitución, como lo vimos en la clase pasada, tal vez. Está todo en la Constitución, o sea, la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿es constitucional todo esto en base a esas obligaciones del Congreso? O sea, el Congreso, como institución, votó esta ley. Esta ley es constitucional en base a las obligaciones que tiene el Congreso Nacional respecto del desarrollo humano, la justicia social, el progreso económico, revisar un poco todo eso, ¿no? Todas las facultades del Congreso y analizar, hacer un análisis de constitucionalidad. Si con todo esto que vemos corresponde. Después, en acá estaba lo que Hugo había tratado, yo marqué en rojo lo que más línea me daba,
pero esto creo que ya lo tratamos, ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Y después el eje 2 es cómo se aborda la distribución constitucional, esto que decía de las competencias nación-provincia. Ahí hubo un cambio respecto del anteproyecto. El anteproyecto tenía una cosa que era híbrida directamente, que decía, rige en el 164, dice, bueno, creas el régimen, esto es lo que hemos leído, y dice, rige y será de aplicación en todo el territorio de la República y regirá por los alcances y significaciones establecidas y en las normas reglamentarias. Esto me asusta mucho porque son muy de desnaturalizar con decretos reglamentarios lo que después esta propia ley dice, así que pueden irse, ya en la reglamentación hay cosas. Y después había otro parrafito que decía que regirá independientemente de si las provincias adhieran o no. No, ¿cómo es eso? Vieron que el otro día hemos 41 y 124, dominio originario eminente de las provincias sobre los bienes naturales, que era la capacidad de regular, la capacidad tributaria y la capacidad jurisdiccional, de tener jurisdicción. Bueno, eso es lo que se pone en juego en esta ley. Entonces es interesante analizar cómo plantea eso, ¿no? Cómo se hace esta distribución de competencias. Entonces, fíjense, acá hay que hacer relación con unos artículos que están después, utiliza el mecanismo de adhesión, no sé si eso todos saben por qué, porque como se da esto de las competencias provinciales y nacionales, la manera que tiene la nación de establecer una política, digamos, que rija en todo el territorio nacional, es vía los presupuestos mínimos, si es que da para eso, o vía decirle, bueno, che muchachos, miren, vamos a hacer esto que es conveniente para todo el país, tiene que ver con inversiones, en este caso pónganle que fuera un régimen bueno, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con el desarrollo, adhiéranse, mejórenla, es una invitación, digamos, a adherir. Es otro mecanismo que tiene la nación por esto de la distribución de competencias y por ser un Estado federal, que es lo que decíamos distinto de Estados Unidos o de Brasil, por ejemplo. Y en el 225 dice, dejas establecido que las provincias o los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los BPU nuevos gravámenes locales. Salvo, ahí te iba a preguntar esto, por eso puse para consultarle a Lucía, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Ahora que me explicaste, más o menos me parece que lo entiendo. Las provincias que adhieran se están autolimitando a imponer nuevos gravámenes locales. Si va a haber una emergencia, una pandemia, no sé, un análisis, un ataque alienígena, como le No, o algo cualquier bueno, cosa. se dispara el precio, ¿no? ¿Eh? Se dispara el precio de algo. Claro. Vos decís, bueno, una renta especial, ¿no? Sí. Baja, no sé, necesitan mayor consumo de algo, hay que fijar, bueno, la provincia que firma se está autolimitando a eso, a establecer nuevos gravámenes. Bueno, y después, recorta lo otro, en el caso de tasas retributivas por servicios prestados existentes o a crearse en el futuro, estas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá una tasa excedente el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias. O sea que los mortales estamos en otro nivel. O sea, nosotros pagamos cualquier cosa, no, estamos desregulados, nos aumentan lo que quieren. Ahora, acá eso es totalmente fijo. Y eso lo tiene que asegurar nación, provincia y los municipios también. Y esto es también. Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a la Constitución del 165. ¿Qué es lo que establece el 165? La nacionalidad, la nulidad absoluta e insanable de, en realidad en el primer párrafo estaba eso, la nulidad insanable de todo eso que se realice. O sea, si la provincia dicta una ley, si el municipio dicta una norma,
eso puede ser declarado nulo e insanable. Ya, directamente dispuesto por la ley. Y ya nos vamos. Y esto es interesante lo que decía Lucía, porque lo que decías también vos de Bullrich, ese comando que creó de tipo para beneficiar, o sea, para cuidar a las empresas, porque dice en el 165 segundo párrafo, sin perjuicio del ejercicio legítimo, le dice, bueno, está bien, tiene jurisdicción las provincias, cualquier norma o vía de hecho por la que se limita, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe, todo eso junto, lo establecido en el presente título por parte de la nación, las provincias, por sí o por sus municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula, de nulidad absoluta e insanable, es lo que decía, y la justicia competente, ese es todo un tema, porque el tema jurisdiccional es en materia de bienes naturales de las provincias. Deberá en forma inmediata impedir su aplicación. O sea, va al juez y el juez le dice, listo, parece un poco el artículo 10 que vimos el otro día, el cese, que para otra cosa no lo van a aplicar, pero para esto, listo, se acabó. Es nula, insanable, no se puede. Bueno, no quiero perderme más tiempo, pero me interesa una última cosita. Que esto no se lee nada, pero básicamente lo que dice acá es que estamos entregando la otra cosa, nosotros, nación, las provincias, están entregando eso que implica el dominio eminente, que es la jurisdicción. ¿Por qué? Porque acá lo que se establece es una prórroga de jurisdicción. Se establece un sistema, un mecanismo de solución de conflictos, si quieren, que establece un primer plazo de 60 días de negociación. Che, sentémonos a hablar. ¿Y eso cómo empieza todo eso? Con lo que ellos llaman la disputa. Acá hay otra cosa, nuevita, ¿no? El PPU, la disputa. Pero ¿quién maneja la disputa? ¿Es un ciudadano que dice, che, me falta agua, che, no tengo esto, che, me están contaminando? No, es el BPU. El BPU inicia una disputa. ¿Cómo? Notificando al Estado Nacional sobre la existencia de la vulneración, la obstaculización, todas esas cosas, ¿no? Que entiende que está vulnerado. Inicia una disputa. 60 días de te hablo, no te hablo, te digo. Acá entra a jugar otra cosa que se dispuso, que es una diferencia en el silencio de la administración pública. Eso es interesante también hacer relación. ¿Y qué pasa? Si no se llega a nada en esos primeros charlas y diálogos que se toman, negociaciones del conflicto, ¿a dónde hay que ir? A un arbitraje. Ese arbitraje tiene que estar, va a ser encargado de un tribunal arbitral formado por 3 árbitros que no pueden ser ni argentinos ni del estado de origen del accionista mayoritario, el que figure como accionista mayoritario. Y de los minoritarios, o sea, nosotros Argentina, nada, y el mayoritario no, y los minoritarios, sí, y si los minoritarios son algo del mayoritario y bueno. No, aparte que la mayoría de los países buscan tener la jurisdicción para proteger los intereses del país. Acá es lo contrario, como que abren el juego para que sea todo a favor del foráneo. Exacto. Esa elección del BPU, el BPU dice quién. Sí. La elección del BPU, y yo ahí le dejé los enlaces para que vean, porque sinceramente no sabía qué era. Porque la elección del BPU es el reglamento de arbitraje que se va a usar. El reglamento de arbitraje. El reglamento 1 es el reglamento de la CPA, que es la Permanent Court of Arbitration, que ahí me anoté porque no sabía ni qué era. Es una sociedad fundada en 1889 y que se dedica, es intergubernamental, no es de Naciones Unidas ni de nada, es así, son intergubernamental. Entren a la página, en serio, se los recomiendo porque es otro mundo, es el otro mundo realmente. Son señores así todos de corbata que tienen un reglamento de 2012 para resolver conflictos.
El otro reglamento de arbitraje es el de la Cámara de Comercio Internacional, que es así, tiene cierta relación con Naciones Unidas. Tiene una, puede ser llamada, es digamos, tenida en cuenta en ciertas cosas con las Naciones Unidas. Tampoco tiene una garantía, pero bueno, tampoco es un ente, no es nada de Naciones Unidas. La primera es como la escuela de Venegas Lynch, la segunda es esto de la Cámara de Comercio, perdón, porque encima está yo soy así, perdón. Y la tercera es el reglamento del CIAI. El reglamento del CIAI. Acá le puedo preguntar a Lucía, la compañera, ¿cuántas causas ganamos en el CIAI en algún momento? Ese es a elección del BPU. Puede elegir entre esos tres arbitrajes. Y el tribunal arbitral va a estar formado por esos tres árbitros. Y el arbitraje puede ser en idioma español, con suerte, excepto en los casos como del ¿eh? No, un poco más hacia después. Claro. Si de un lado y del otro. Se pone en un lado, está fenómeno. Bueno, y después. Lo que dije claro es que el tribunal. Estoy leyendo y no entiendo mucho, pero. Yo les nunca puede ser argentino el tribunal, ¿no? La jurisdicción es una de las cosas que primero entregamos, siempre. Eso cuando fue todo lo de después, y esa, Sí, claro. que se votó también eso. ¿Eso qué año fue? Eso fue en 2016. Sí. En realidad la causa congresa fue durante muchos años. En 2016 finalmente el Congreso argentino votó tomar todo lo que decía Belisa, diciendo, tiene razón. Tomá y te pagó lo que tomaron un préstamo y pagaron el alcohol. Y eso recuerdo, tuvo mucha relación también el Frente Renovador de Masa en ese momento, para dar los votos en su momento. Pago. Me acuerdo de eso. ¿Qué cosa de él? El Frente Renovador tuvo. Sí, levantó la mano y fue muy importante para apoyar a Macri. Fue a Davos. Después fue a Davos. Bueno, y después todo lo que está en rojo es lo que me irritaba, perdón por. Rojo. Esto no se debe hacer, según estas cosas no se debe hacer. Porque uno no debe inducir a que la gente tiene que pensar por sí misma. Pero bueno, eso no hablar. El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para establecer mecanismos de solución de controversias con el BPU específicos para cada proyecto en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión. O sea, y encima de todo esto, esta es la regla general, encima de todo esto, el Poder Ejecutivo Nacional, cuando le pone la firmita para decir que acepto el proyecto, puede hacer otra cosa. O sea, este es el artículo así tal cual. Lo único que agregué es lo que está en Pulsiva, y para que entren en serio, entren a ver esas páginas porque van a ver unas cosas interesantes. Bueno, ya no hay más tiempo porque esto igual se los dejamos también el power para que piensen. Ahí me salió Indubio, perdón, doctor Sosa. Estaba muy enojada. Claro, porque no puede ser. Esto, fíjense, los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido de los tratados de promoción y protección recíproca que resulten aplicables y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado Nacional de conformidad con sus disposiciones. Bueno, esto es algo lógico, pero directamente lo ponen ahí. O sea, si no se cumple, o sea, el Estado, vos, Congreso, estás sancionando una ley, das todos estos beneficios y acá pones, miren, ojo muchachos, que si no cumplimos con esto no solo van a ser nulas todas las cosas que digan, todos los actos, sino que además va a haber responsabilidad internacional del Estado Nacional. Y el 223, bueno, la existencia de un proceso arbitral, esto también, ¿no? Lo de el efecto suspensivo, que nosotros en los procedimientos estamos siempre, la existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina o los derechos del BPU
y su pleno uso, goce y ejercicio. O sea, no es por eso digo, es indulto, por él, Pero sigue con la actividad igual, hacía ya venir todo un proceso de actividad. Claro, ni siquiera solo de repente ya no existe más tampoco, pague y después reclame. Acá se hace el reclamo que se le ocurre, que notifica el BPU el ente nuevo, pero las obligaciones o las exenciones siguen, se siguen llevando los dólares, el proceso arbitral puede durar meses, años. Ahora, si fuese, por ejemplo, un reclamo ambiental, tendría que cesar de manera inmediata, por una cuestión preventiva, si fuera. Yo por eso ahí lo puse como pregunta. ¿Qué pasa cuando un particular o una comunidad afectada quiere hacer un reclamo? Hace un amparo. Si un órgano jurisdiccional, provincial o federal dicta una medida cautelar, ¿cómo juega el 223 interpretado en conjunto con eso del 165 con las normas o vías de hecho? Pero si fuera un amparo por jerarquía superior de la Constitución, tendría que primar que cese la actividad. Sos un abogado, lo vas a tener que explicar. Te va a tocar plantear eso. No, me parece lo más lógico. Y sí, para eso estamos acá, justamente el día que haya que litigar. Porque esto, muchas cosas de lógica, es como que es difícil. Y bueno, convengamos que hay muchos diputados que sean aptos para estar en la función de la amistad. Tampoco convengamos que hay muchos diputados que sean aptos para estar en la función de la amistad. Aptos. Yo qué sé yo, Yo quería decir algo. Este libro sí lo recomiendo. Por el tema de los derechos en disputa. Eso podría dejar el nombre y lo tenemos como una de las autoras destacadas igual. Bueno, nada, que me quedo pensando en esto de que es como que el Estado se ata de pies y manos. Nos ata a todos nosotros. Acá se entrega. Se entrega, sí. Que en definitiva me hace acordar a la lucha por la reforma constitucional en Jujuy, que te prohibía las manifestaciones y